Bienvenidos. Toda la semana vamos a hablar de cómo reactivar la economía. Porque, a juicio mío, se está reponiendo pero no reactivando. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a tratar de dilucidarla a través del programa, con el criterio de un técnico, articulista de Expreso, exministro de Finanzas, el economista Fausto Ortiz. Será el primero con que abramos esta serie de programas, pero no el único. El martes tendremos aquí a representantes del Frente Unitario de Trabajadores. Los gremios sindicales también tienen sus propuestas para reactivar la economía. El miércoles, el sector de la construcción. El jueves, la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Lo del viernes es una sorpresa y como tal no se las puedo anticipar, pero tiene que ver con el mismo tema. Y rematamos el domingo con una autoridad de gobierno que comente, refute, replique, acepte, niegue, descarte todo lo que a lo largo de la semana se haya propuesto. Hay sí una diferencia que les he pedido y notificado a mis invitados. Quiero medidas viables ahora. Las de corto y mediano plazo las sabemos de memoria: reducir el tamaño del Estado, volver eficiente la tramitología, optimizar el gasto público, you name it. ¿Ya? Aumentar la base tributaria, que paguen los impuestos de la renta a otros, no los mismos de siempre, recuperar lo que los grandes evasores no hacen, invasores también, atraer inversión extranjera, seguridad jurídica. Eso no es para un gobierno que tiene apenas 8 meses de gestión y le quedan 8 más. ¿Qué es para ahora? ¿Qué es para ahora? De eso vamos a hablar con Fausto Ortiz en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, les expliqué ya el tema, entremos en materia. Es la primera vez que voy a hacer este ensayo que otras veces se ha anticipado para 2 temas que están pendientes. El de la educación, cuando María Brown era ministra de Educación, y el de reformas a la seguridad social ahora, mientras las impulsa Eduardo Peña Hurtado. Pero el de este momento diría que es el más urgente de todo, por lo que sale inclusive en las encuestas. En el tema de seguridad, la preocupación sigue permanente, pero casi al mismo nivel la de economía. Casi al mismo nivel de la economía. ¿Qué significa? Que nos hemos acostumbrado, no resignado, a vivir en medio de esta violencia, pero no en medio de esta carencia. ¿Cómo hacemos para empezar a revertir este fenómeno en el tiempo que queda disponible de un gobierno de estas características, para no hacer propuestas, exigencias o pedidos imposibles? Gracias por aceptar el desafío. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. A ver, a lo largo del tiempo, el desempleo, la falta de empleo es el principal problema, ¿no? Lo vimos con Férez Cordero en su programa Pan Techo de Empleo, lo vimos con Lazo con el 1.000.000 de empleos, lo vimos con Moreno, lo mismo, exactamente igual. Pero ahora ha salido otro problema, que es la inseguridad, que lo supera en este momento. Pero al final del día el problema es del empleo. Y el empleo está vinculado también a la producción, es decir, estamos estancados en producción y estamos estancados en empleo. Estamos estancados. En empleo. No, dice el Banco Central que el Producto Interno Bruto ha crecido 1.2% en el primer semestre. En el primer trimestre, pero ese es un crecimiento inferior a lo que crece la población, es decir, crece menos que la población. ¿Que no incide en el empleo? No. Saca el gobierno datos de que hay 110,000 empleos nuevos para jóvenes abiertos en distintas instancias. Quizás se perdieron la misma cantidad en otro lado. Hay 2.800.000 personas empleadas a mayo del 2024 y las mismas 2.800.000 personas estaban en el año 2010. No ha aumentado nada el empleo pleno. Usted antes estimó esa cifra en 3.100.000.
Depende del mes. En diciembre es esa cifra, porque en diciembre hay contrataciones especiales porque es fin de año. Ok, Pero entiendo que la prioridad número uno es el sería empleo. ahorita, ya, reactivar empleo como parte de reactivar la economía. Así es. Si la economía se reactiva, entonces el empleo se reactiva. Ah, Y, oh. y por eso el programa tiene total validez y para entrar a fondo. Ya, antes de eso, ¿cómo entender qué es reactivar la economía? ¿Cuándo una economía se entiende reactivada o en vías de reactivación? Porque yo mencionaba, lo que se siente es recuperación, que no es igual. Sí, la economía debe crecer al menos arriba de lo que crece la población. Porque si hay más gente, quiere decir que esa gente también produce y la economía crece a ese ritmo. 2-3%. En el caso nuestro, 1.5 es el crecimiento poblacional. Pero debería crecer 2-3% para que la economía tenga un buen ritmo. Y para nosotros salir del estado que tenemos de postración, ¿verdad? Debería crecer 4 o 5%. Situación muy complicada para sostenerla. Sigo preguntando, ¿es posible eso en los 6-8 meses que quedan? No. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que viene en la parte del ciclo a la baja. La pandemia nos pegó, caímos 10%, empezamos a recuperarnos 9%, después 6%, después 2%, y este año quizás 1%, dice Central. El Fondo Monetario dice no, 0.1%. Entonces viene la parte baja, estamos en la parte baja del ciclo, ¿verdad? Entonces hay que irse acomodando a esa parte baja y dejar condiciones para que la economía se recupere el otro año. Ok, esto es franco pero desalentador. Es decir, ni siquiera 1.5 podremos crecer en el segundo semestre, peor 2-3. No, es que los números son terribles. O sea, el ciclo tiene que terminar de caer un poco. Estamos todavía. en la parte baja del ciclo, por eso es que caemos al 0%, 0.1% este año, y de ahí rebotaremos y ojalá tengamos un crecimiento algo sostenible en los años futuros cuando la economía se empiece a acomodar. Usted definió lo que hay que hacer. Lo que toca ahorita es crear condiciones para que ese rebote se dé. ¿Haciendo qué? ¿Cómo se crean esas condiciones? Por ejemplo, ¿qué nos falta? Crecimiento de crédito. El crédito está prácticamente creciendo vegetativamente, apenas crece 8%. Con un 8% la economía no es capaz de crecer. Debería crecer 14% como el año pasado, 20% como hace unos 4 o 5 años. Es decir, un crecimiento mucho más ágil. ¿Esa mucho cifra más, considera solo bancos privados? es bancos privados, pero en general es ¿Por qué no incluye BIES? ¿Por qué no incluye Banecuador? ellos están estancados. Están estancados. Ellos están estancados. Con una morosidad muy alta. Banecuador la llegó al 20-22%. Y hablaba hoy día con alguien de la Seguridad Social, me decían que la cartera en hipotecarios debe dar arriba del 10%, que también es bastante alta. ¿De morosidad? De morosidad. ¿De los que da el BIES? Así es, sí. Es alta. Ok. 8% apenas crece el crédito del sector privado, que debería crecer ¿a cuánto? Ojalá 15%, ojalá 17%, que son ¿En el tiempo que queda? en el año. O sea, tratando de que este 8 se convierta en 10 al final del año, al 12 al final del año. ¿Haciendo qué? Liquidez es lo que nos está faltando también, porque los depósitos están creciendo por ahí 7%. El tema pasa por liquidez y pasa también por la expectativa. O sea, si de pronto hay crédito y digo, ¿sabes qué? No voy a abrir esa tienda porque me están vacunando. Entonces ahí entra el rol del gobierno. Y ahí entra la mezcla con el tema de seguridad. Entra el tema de seguridad. Ok, vamos a proseguir entonces, porque fíjese cómo vamos poco a poco desbrozando el camino hasta ir llegando a las causas o los elementos que hay que atacar para continuar con este ascenso de la curva que recién tocó fondo y está repuntando, escribe Fausto Ortiz. Antes de proseguir, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15, de Vito TVO, que es 709 en alta definición. Si prefieren esa calidad de imagen, en DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta, solo en Manaví. Además, María Clara. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos observan en estas cableras a esta hora es alrededor de 40.000. Carlos. Les quiero mencionar o anticipar que en un distinto y valioso análisis ayer en Expreso, denominada Vida después de lo fiscal, Fausto Ortiz hace algunas propuestas respecto a cómo no solo debemos fijarnos en lo fiscal,
que hemos insistido en aquello durante 10 años, sino en otros fenómenos que tienen básicamente con ver con aumentar la producción, pero no solo del petróleo y diésel, sino del sector privado. Y evoca el ejemplo de Costa Rica. Antes de incidir en eso, completemos lo que hemos empezado, María Clara. El presidente de la República se encargó en su cadena radial, que tuvo como matriz a Radio Sucre de hace una semana, el contrastar el escepticismo y el negativismo de diversos actores económicos, enfocando su gestión de la siguiente manera. Recibimos un país prácticamente quebrado, con 4.600 millones de dólares de atraso de pago, y tuvimos que tomar las decisiones duras al inicio, si no el país colapsaba. También estamos afrontando una guerra. Aún así, con todas las medidas duras que hemos tomado, tenemos números relativamente positivos. Pero si es que hablamos de números reales, primer trimestre, crecimiento anual 1.2%, la proyección era medio. Deuda pública ha bajado, recaudación tributaria ha subido 500 millones, crecimiento en ventas locales, 2.000 millones de dólares. Inflación controlada, 1.18. Es más, tuvimos la primera reducción en el costo de canasta básica desde el año 2016, el mes pasado. Lo más duro ya lo pasamos. Si no hubiésemos tenido esos primeros 6 meses duros de tomar las medidas duras, no tendríamos en esta segunda mitad inversión pública que se transforma en empleo. No tendríamos tampoco el dinero para seguir peleando una guerra y también pagar todos los atrasos que nos dejó el gobierno del desencuentro. ¿Es cierto todo eso? No todo. Atrasos quizás, para empezar con una cifra. Es cierto que él arranca y recibe en noviembre con 4.600 millones de atrasos, pero en noviembre él entró el 22 o el 23. Por lo tanto, no hay como decir que los siguientes atrasos del mes de diciembre son su responsabilidad, porque de alguna forma son responsabilidad del gobierno anterior. Y termina en 5.500 millones en los atrasos. Pasan de diciembre hasta el mes de junio, 6 meses, y los atrasos apenas se han reducido 200 millones de dólares, 250 millones de dólares. Entonces no es que hemos acabado con los atrasos. Redujeron 1.800 millones de dólares de atrasos viejos, pero tomaron 1.600 millones de atrasos nuevos. Antes de eso, él definió la situación del país como un país quebrado. ¿Es un país quebrado lo que recibió? Es un país con deuda, ya no solamente con deudas internacionales o deudas locales, sino deudas con proveedores, que es terrible. Porque ese proveedor empieza a tener problemas en su cadena de pago y entonces eso hace, entre otras cosas, que la plata no llegue a la economía. ¿Y eso es estar quebrado o no? No. ¿Qué es? ¿Eso es estar qué? ¿Un país en qué estado? ¿Cómo lo describiríamos? Es un país que está estancado, está paralizado. Okay. O sea, la falta de liquidez es uno de los problemas más graves. Vamos a eso, pero antes quiero el resto de comentarios sobre las cifras que él dio. Coincide con usted en que el primer trimestre, yo dije mal hace un rato, semestre, el primer trimestre de este año crecimos 1.2%, y luego cita cifras en las cuales hay en todas mejoría: crecimiento de las ventas en 2.000 millones, aumento de la recaudación, la inflación más baja de mucho tiempo, y el hecho de que sin las medidas duras no tendríamos para la inversión pública que anticipa que se viene, no en qué magnitud ni en qué, y para la seguridad que ha empezado a tener financiamiento. ¿Eso es acertado? Es correcto querer hacer inversión pública. El asunto es por qué no le hicimos en el primer semestre. De los 1.800, ¿con qué? De los 1.800, si tienes 600 millones más de impuestos en el semestre, pudiste haber hecho algo de inversión pública. Que recién se recaudaron a partir de mayo, junio, y que en la mayoría se van en atrasos, en GATS, en seguridad, en una serie de emergencias acumuladas. Hay superávit fiscal de 500 millones de dólares en el semestre, en el devengado, y superávit fiscal de 1.500 millones de dólares en el pagado. Explique esto porque la gente no lo va a entender con facilidad. Ingresos mayores que gastos en los primeros 6 meses. Semestre de 500 millones de dólares. ¿Ya? De ahí hubieras podido destinar algo de esos 500 millones de dólares para aumentar la inversión pública, que solo fue 270 millones de los 1.800 millones. Y como tienes atrasos, tienes la caja, no solo 500 millones, sino 1.500 millones de dólares. Porque como no has pagado, tienes atrasos, tienes un poquito más de caja. Qué interesante la observación suya, siendo además usted exministro de Finanzas. Es decir, que el manejo de ese superávit no fue administrado de la manera más eficaz.
Sí, es un gobierno temeroso De de poder pagar a tiempo el salario de la gente. Ese es el mayor temor que se nota muy y de francamente. pagar a tiempo a los acreedores externos como todos. Sí, ahí no hay cambio. Y de pagar rápido el préstamo de la CAF en 200 Ahí no hay, millones, ahí 800 no- millones de dólares. ahí no hay cambio. Y Eso es- debería haberlo. sí, si es que se hubiera podido decir a la CAF, préstame plata hasta que venga lo del Fondo Monetario, pero te pago en 6 meses. No te pago al día siguiente o el mismo día que me entra la plata del Fondo Ok. Monetario. No se siente todavía demasiado fuerte como para negociar en mejores términos. En la dificultad de conseguir plata, lo que te den es importante. Tras todo lo demostrado en este semestre, deberían negociar ya desde una posición de más fuerte, menos no requirente, no Ya está menos mendicante tampoco, menos débil. Ya está negociado. Leíamos en la prensa ayer que vienen, después del acuerdo con el Fondo Monetario, vienen 14.000 millones de dólares de nuevos préstamos. ¿En qué periodo? En los siguientes meses y años. Yo no vi 14 mil millones, vi 2 mil millones más de este año y Del punto. Fondo Monetario, pero 14.000 millones de los otros multilaterales. Pero cuando uno analiza y ve el BID, ¿cuánto te va a dar? 3.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que le pagues 3.000 millones de dólares. El Fondo Monetario, 4.000 para que le pagues 4.000. La CAF, 3.000 para que le pagues 3.000. ¿Quién va a dar plata fresca? El FLAR, que acaban de decirlo, que es una cosa pequeña, quizás 300, ¿Fondo 400 millones. Latinoamericano de Reservas? Y el Banco Mundial, que va a dar quizás unos 3.000 millones, pero solo hay que pagarles 500. O sea, seguimos con el mismo esquema de toda la vida, endeudándonos, Para pagar vencimientos, que es mejor que no tener ni siquiera para pagar el vencimiento. Pero debería haber una alternativa superior. Sí, debería haber plata fresca para la inversión local, para atender los costos locales y no tener que guindarme con el Seguro Social para quitarle plata al Seguro Social, que el Seguro Social debería estar dando plata, quirografario, prendario, hipotecario, para que por ahí empiece la reactivación. Qué bueno oír ese término tan manavita a los tiempos. En vez de colgarme, valerme, asirme, tomarme, cogerme, alguien que no es Montubio usa guindarme. Qué bien, guíndalo allí, cuélgalo allí, o voy a guindar, me voy a agarrar de... Ok, pero recordemos, sin olvidar aquello en lo que estamos, de que como un elemento clave de la reactivación falta liquidez, un par de cosas que nos dijo antes este mismo invitado aquí, María Clara. Ahora hablaremos sobre el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Para Radio Sucesos en Quito hizo notar que la esperanza radica básicamente en de los multilaterales que generarán al menos 2.000 millones de dólares más para nosotros. Esperamos un segundo semestre mucho mejor que el primero. Empezamos a recibir ingresos importantes, tanto desde el punto de vista de recaudación como de créditos del exterior, que nos ayuda a reactivar la inversión pública, que básicamente ha estado... Ya. ¿Usted también espera un segundo semestre mejor que el anterior y ve perspectivas de que se reactive la inversión pública? Si yo le creo a cualquiera de las tres fuentes que han dicho la estimación del año completo, Banco Central 1%, Banco Mundial 0.7 y Fondo 0.1, no puede mejorar del 1.2 actual en los otros meses. Y eso es ¿Por no qué? solo que insuficiente, sino desalentador Claro. también. Y analicemos por qué el 1.2. Algo del 1.2 ocurre porque en marzo, que sabíamos que se venía el aumento del IVA en abril, la gente compró más en marzo. Entonces las ventas en marzo subieron, a diferencia de los meses previos, en marzo suben las ventas. ¿Y de dónde saca la gente que supuestamente no tiene plata para comprar? Tarjeteó, porque es preferible comprar ese televisor para la Copa América hoy día en marzo, que me cuesta con el 12%, que mañana en abril, que es con el 15%. Ok, algo más sobre el mismo protagonista que revisamos hace pocos instantes, María Clara. Así es, estamos hablando del economista Juan Carlos Vega. Él le dijo también en la entrevista de Radio Sucesos en Quito que existían otros elementos para hablar de que sí hay reactivación económica aquí. Hacia finales de este mes hay dos directorios muy importantes, tanto del Banco Mundial como del BID,
donde se aprobarán cerca de 2.000 millones adicionales en términos de apoyo presupuestario y también de créditos atados a proyectos de infraestructura. Entonces, eso ayuda a que se reactive la economía. Obviamente no estamos ni de cerca en condiciones óptimas, pero el de haber tenido un primer trimestre reportado por el Banco Central con pequeño y magro crecimiento, lo cual no se esperaba, y viene dado básicamente por las expectativas que las cosas se estaban haciendo mejor, porque este no es un acuerdo pensado para un periodo de gobierno, y el gobierno no pensó nunca solo en su periodo, sino de dejar una estructura de un programa de 4 años con los multilaterales que implica la entrada de alrededor de 14.000 millones de dólares de recursos externos al país. Ahí está, yo no le había puesto atención a esta cifra. Y él no dice ahí, por lo menos en este fragmento, 14.000 millones de dólares en qué periodo. Ahora, él sí dice, y está tan esperanzado en los multilaterales como usted, que van a ser para proyectos específicos, no va a ser necesariamente para pago de deuda. ¿No le da eso ya un perfil distinto al siguiente semestre? No mucho, porque si es para plata para un proyecto, el proyecto no arranca y se termina tan rápido, digamos, ¿no? Entonces, y la plata tampoco que dicen va a entrar en este año, ¿qué cantidad? Y cuando uno mira la plata que va a entrar y mira la plata que va a salir de ese multilateral, es una coincidencia perfecta, excepto Banco Mundial y FLAR. Ok. Seguimos viendo antecedentes, estudiando diagnósticos y examinando con pinzas la situación económica para responder la pregunta que esperamos. Y no me he olvidado en lo que quedamos. La necesidad de generar liquidez. ¿Cómo? Será, entre otras cosas, más adelante. María Clara. Cuando volvamos, los criterios del secretario general de la Administración respecto a lo que puede generar la renegociación con las telefónicas y también la renegociación con el OCP, el oleoducto de crudos pesados. Hay medidas posibles adicionales y urgentes a las tomadas ya por el gobierno, sin necesidad de retroceder lo avanzado, que deben al menos ser consideradas para mejores resultados. Les recuerdo que el reprise del programa es Pro One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana, porque algunos dicen que el horario usual es muy tarde o que se quedan dormidos o lo que sea. Bueno, ese reprise tiene 100.000 vistas al mes y 4.000 diarias, ahí donde lo ven. Ecuador en Vivo, que es un periódico digital, resube un resumen a su portal de noticias y página principal. Apenas concluye el espacio. Y en el Oriente estamos por Nina Radio, 104.7 FM. En el Oriente, en Puyo, sí, Paraná. Solo que al día siguiente, 13 horas. Es que me estoy acordando de que no dije en el primer bloque de las radios. ¿Verdad? ¿Y por qué no me hicieron acuerdo? Después de que anuncié, de que María Clara anunció, RTU. Y me olvidé, ¿verdad? Porque siempre me acuerdo, la frecuencia de Radio Sucesos es muy parecida a la de Nina Radio. Radio Sucesos es 101.7, Nina Radio 104.7. Ahí es donde me olvido a veces. Bueno, lo recuerdo en el próximo bloque, ya, disculpen. María Clara. Volvemos al tema que nos reúne esta noche y veremos que en su primera declaración amplia hace más de un mes para Del Día a la Noche, programa de nuestro director Carlos Vera en Radio Centro, el secretario general de la Administración Pública dejó entrever que se esperaba lograr algo más de la base inicial fijada en 560 millones de dólares con las telefónicas. Por lo visto usted aspira a más de 560 millones de dólares, que es la base que se había propuesto el gobierno para la renegociación con las telefónicas. Para este año. Sí. Por supuesto. Es decir, a lo largo del tiempo es mucho más, ya lo verán. No me puedo anticipar hasta que esté firmado, pero es lo que hemos negociado y es lo que hemos llegado a un acuerdo por el bien del país. Ustedes tenían con el 15% del IVA un ingreso adicional, ¿verdad? Sí. Ese ingreso adicional en mayo fue más o menos 156 de ahí baja millones de uno dólares. menos. Ya. Sí. ¿Qué porcentaje de eso va para seguridad? Le voy a pedir al ministro Vega, pero creo que gran parte de eso es destinado todo para seguridad. Pregunto, estos 560 millones de dólares y algo más, dice él,
sin entrar en las inversiones que le van a pedir las telefónicas, cuestión que se decide este mes, en 1 o 2 semanas, y anunciará aquí el ministro de Telecomunicaciones. ¿Es para liquidez? ¿Debería ser usado para eso? Sí, es de las cosas más difíciles de entender. Si el hueco fiscal es 5.000 millones de dólares, quiere decir que hay que conseguir plata por 5.000 millones de dólares. Si me entran 560 millones de dólares, no es plata nueva. Es que el hueco fiscal se reduce 560 millones, entonces solo tengo que ir a conseguir 4.440 millones. Esa es la forma de verlo. No es plata fresca que me va a permitir hacer una obra más. Es plata que me ayuda a no tener que ir a buscar financiamiento, que es la parte difícil. ¿De dónde sacamos plata entonces? ¿Cómo se incrementa significativamente la liquidez? Entonces, hay que ir a buscar recursos de donde sea. De los multilaterales han hecho bien el trabajo, con China en su momento querían hacerlo, el gobierno anterior, no sé si ese gobierno tenga planes con China, dado que tenemos petróleo todavía como garantía, podría haber espacio para seguir consiguiendo plata de esa línea. ¿Pero qué ahora? Ahora hay que trabajar con el riesgo país, está demasiado elevado, 1.300 puntos, es demasiado elevado. Entonces, ahí hay que trabajar para pasar un buen mensaje muy claro. ¿Haciendo que la deuda del año 2026 en adelante se va a cancelar, o sea, se va a pagar, ¿verdad? Para que eso de ahí va a ser atendido. ¿Y por qué habría generado duda que no se vaya a pagar? Porque cada vez y cuando la gente dice, si no tengo plata no pago. El mismo presidente de la República lo dijo, inclusive antes de ser presidente de la República. Si quieren que les pague, tienen que darme plata para aquello. No hay que poner condición. ¿Usted siente que hace falta una señal en ese sentido? Completamente. ¿Y eso qué generaría? Que baje el riesgo país, le permite al gobierno acercar el momento de conseguir plata internacional. Y le permite a las empresas, que es lo más importante, a las empresas ir a buscar plata de afuera, a buscar un socio de afuera. Baja el costo del dinero. Y el costo de dinero y el costo para invertir en este país. Hoy día si alguien dice, ¿quieres invertir en mi empresa? Sí, como soy del exterior y veo que tu riesgo país está en 1.400 puntos o 1.300 puntos, te exijo un rendimiento del 17%. Y cuando me exigen alto rendimiento, es menos plata. De lo que usted dice, entiendo que a corto plazo no hay nada que hacer para aumentar la liquidez, más allá de esas señales. ¿Nada que hacer? A ver, es financiamiento. Son 11.000 millones que hay que conseguir de financiamiento, que no es poca cosa. Más de 30.000 millones es el presupuesto del Estado, pero de eso de ahí, 11.000 millones necesitas en financiamiento. Entonces, ese financiamiento es el que hay que tratar de atenderlo, pero no quitándole plata a la banca privada para que invierta acá, o que le quites plata a la Seguridad Social para que invierta acá. Es plata de afuera, hay que ir a buscar plata afuera. Pregunto, de los oferentes de las barcazas me llamaron un par a decir, nosotros ofrecíamos inclusive financiamiento para que nos paguen con petróleo, para que no tengan que hacer un pago inicial, y no lo hicieron. De los oferentes de la refinería, un concurso que se dejó sin efecto, lo mismo. El financiamiento lo poníamos nosotros, 2.300 millones de dólares. La discusión era a cuántas décadas les daban la concesión de la administración para recuperar su inversión. Todo esto para mencionar, hay casos de acuerdos públicos privados, de concesiones, de contratación emergente. Los nuevos términos para la contratación de la refinería, de su rehabilitación y repotenciación salen a fines de mes. Si se maneja eso de una manera expedita, en 3 meses se puede adjudicar, lo que significa que en octubre, si hay alguna empresa que propone aquello, daría un anticipo significativo del monto que sea. ¿Cabe tener expectativas en eso? Sí, o sea, si es que hay la propuesta y se puede hacer y se empezará a trabajar y se podrá financiar de alguna manera. Una parte con bonos del Estado, una parte con financiamiento internacional. El asunto es no recargarnos con los mismos locales. La plata debe ser de afuera, es plata fresca del exterior, no de más impuestos, porque ya estamos con el IVA del 15%, más la retención, la autorretención a las grandes empresas. Eso es plata de aquí mismo localmente que se le extrae. Lo que se le puso fresca a los bancos, etcétera, todo lo que hizo a principios de año. Sí, y está bien, y eso es lo que ha permitido. ¿A la vaca lechera local ya se la ordeñó al máximo? Yo creo que sí, y por eso creo que es que hemos tenido en el primer semestre más de 600 millones de dólares adicionales a lo que estaba el año anterior,
y el Fondo Monetario hablaba que este año tendríamos 1.8% del PIB, casi 2.000 millones de dólares más de recaudación que lo del año previo. Entonces, la única explicación es esas autorretenciones están dando resultados, el tema del IVA está dando resultados, quizás son 80 millones de dólares mensuales, serán en el resto del año 500 millones de dólares, y entonces eso sirve, pero ya no puedes exprimirle más ahí, necesitas es darle financiamiento para que hagan proyectos, para que contraten gente, para que crezcan. Ahora viene hay otro elemento. Usted que fue ministro de Finanzas, usted que conoce la mentalidad y la forma de pensar de los multilaterales, a pesar de todo aquello, le van a dar plata a este país que está, primero, en año electoral, segundo, en conflicto armado interno, tomado casi por el narcotráfico, y tercero, en un choque institucional de todo tipo, con una Corte Constitucional que no se sabe qué va a terminar haciendo, con una asamblea que está en igual o peor línea, en fin, con todos los elementos de conflictividad. No van a escuchar una cosa, les digan, ¿sabes qué, Daniel, o señor presidente? Esperemos que usted gane las elecciones, pero esos son 8 meses más. Ahí le respondemos. No, yo creo que la plata puede venir, se puede aprobar la operación y se puede ir desembolsando, no todo de golpe ahora, en estos 6 meses, pero una parte ahora y el resto en el resto. Pero solo de multilaterales. Sí, pero también hay que buscar otra fuente de financiamiento. Como por ejemplo. Sigue siendo China una opción. Estamos con nuestro petróleo vendido a ellos, por lo tanto hay que aprovechar esa garantía. Solo que negociar en mejores términos, o sea, no entregarse. Sí, tengo una garantía entregada. O sea, es como que yo tuviera mi casa hipotecada al banco y no tengo un solo dólar en financiamiento. No, tengo que aprovechar esa garantía. O la libero de ahí entonces y me voy a buscar plata en otro lado con la misma garantía. Ok. Un elemento más, María Clara. Arturo Félix, secretario general de la Administración Pública, también en la entrevista que citamos hace pocos instantes, descartó que el Estado vaya a asumir como le correspondía el OCP y explicó las opciones para renegociar la administración de ese oleoducto. En julio se vence la prórroga que se hizo del OCP. Finalmente ustedes van a hacer que eso pase al Estado, que si lo puede manejar el Estado, tiene una rentabilidad de 120 millones de dólares al año. Ni loco, que sigan los privados haciendo el gran trabajo, que sigan invirtiendo en el país. Los dueños del OCP, los mayores inversionistas, van a venir a reunirse con el presidente Noboa. Eso tiene que mantener así. Yo paso eso a Petro y ¿qué va a pasar con Van a seguirlo administrando. Van a seguir administrando con mejores beneficios para el Ecuador. A eso iba, mejores términos de esta vez. Por supuesto, Carlos. Ok, plata para el cambio de trazado de los 2 oleoductos que si los dejan como están se van para abajo. ¿Cuándo emprenden con esa obra? Ellos con la experiencia que tienen administrando los oleoductos sabrán cuál es el mejor trazado. Si ellos van a invertir, a ellos no les conviene que se caiga el oleoducto. Este es solo como ejemplo de una de las tantas cosas que puede negociar o tendrá que negociar o renegociar el Estado. Por vía de ese tipo de acuerdos, ¿hay más liquidez que generar? Hay que buscar liquidez y también hay que hacer cosas que aseguren el largo plazo. El Coca-Cola Sinclair, el próximo estiaje. O sea, el gobierno debería hoy día trabajar en que no tengamos que pagar todo de septiembre en adelante. Eso es básico. Porque si no tenemos, y era el titular de una columna mía hace 2 semanas, que de una vez traigamos a Papá Noel en julio. ¿Por qué? Porque si no vamos a poder vender y estar saliendo a la calle a comprar, porque hay que estar con las luces apagadas, entonces adelantemos todo lo que podamos. Entonces, eso también es importante, es básico que el gobierno nos pueda asegurar de que está haciendo su mejor esfuerzo para que no haya una catástrofe con el Coca-Cola Sinclair que vaya a afectar y exponenciar el problema del estiaje. ¿Y usted no siente que lo está haciendo? No se siente. No le pregunté si se siente. Usted no siente. No lo siente. No ¿Por se qué? siente. Porque me parecía rarísima una noticia que escuchaba que decía que hacer la reparación que habían dado como recomendación el Cuerpo de Ingenieros del Ejército era algo así como una inversión de 18 millones de dólares. Ajá. Que para un presupuesto de 30.000 millones de dólares o la obra pública de 1.700 millones es ridícula. Con relación a lo que se va a salvar, sobre todo. Claro, esto es ridículo, entonces no entiendo por qué no lo has podido hacer. Salvo que esa sea una obra inicial, aunque fuera que cueste más, estás tratando de defender una infraestructura de más de 2.000 millones de dólares. Entonces, eso es básico para asegurar el crecimiento económico también de este año. Eso se refería a una cosa que se llama dique impermeable, un poco más atrás de donde está el sitio de captación, donde comienza o ya está la erosión regresiva, que como su propio nombre lo dice, va a detener sedimentos, troncos, rocas principalmente y solo permitir pasar el agua. Yo tenía la misma pregunta y la misma duda. Tiene que responder el nuevo ministro de Energía. María Clara.
Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos el criterio de la doctora Mónica Heller, una de las pocas líderes empresariales. Hay medidas posibles, adicionales y urgentes a las tomadas ya por el gobierno, sin necesidad de retroceder lo avanzado, que deben al menos ser consideradas para mejores resultados. Les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play, todo Ecuador y Galápagos; 11 Play, todo Ecuador y Galápagos también; Colorados Visión, provincia de Santo Domingo de los Áchilas; Supercable Macará, provincia de Loja; Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de Roku. Se encuentran conectados alrededor de 12 a 15.000 hogares en esta plataforma. Carlos. Les debía mencionar que en radio nos reproduce Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Guayas y Santa Elena. En Manabí la radio es Candela con K, 89.3 FM desde Puerto Viejo. En Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, la radio es La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. En una entrevista ofrecida a nuestro director Carlos Vera en su programa de los sábados a las 22 horas, Verás, la doctora Mónica Heller, quien defendió el alza del IVA, consideró que a pesar del duro golpe que representa, la medida sirvió. Yo creo que la recaudación del IVA ha producido varios resultados positivos, no desconociendo el sacrificio de los ciudadanos. Pero en una valoración macro, primero logró la negociación con los multilaterales que han prestado al Ecuador fondos que eran absolutamente necesarios para salir del bache. Ok. Esto a propósito de otra alternativa que plantea, se las referí ayer el economista Fausto Ortiz en Expreso, en su análisis denominado Vida después de lo fiscal. Él propone, dejemos el ajuste fiscal atrás, hay que enfocarse en mejorar la producción y no solo la de petróleo, sino aquella del sector privado. ¿Cómo? Sí, hemos pasado mucho tiempo sin lograr cambios estructurales en el tema de exportación. Estamos enfocados en petróleo y no logramos ni siquiera subir la producción petrolera. Nos ha ido muy bien en camarón, nos va muy bien en banano, por ahí minería está surgiendo, pero no logramos incorporar nada más distinto a productos tipo commodity. Hay que cambiar. Usted mencionaba como hecho Costa Rica. ¿Qué ha incorporado Costa Rica? Costa Rica, en el 48% de sus exportaciones son suministros y materiales médicos. Entonces tú dices, pero entonces ellos están trabajando en otra cosa. Ellos ya cambiaron su chip y dijeron, ya no solamente vamos a dejar hacer cosas con la agricultura. Y no han tumbado las bananeras para hacer otra cosa. Sigue ahí banano siendo el 8% de exportaciones, para nosotros es el 12%, pero piña tienen el 8% y exportan piña en la misma cantidad de millones de dólares que banano. Costa Rica exporta el mismo porcentaje del PIB de piña que banano, 8%. De las exportaciones. De las exportaciones. Sí, okay. de las exportaciones totales, exportan la misma cantidad de dólares piña y banano. O sea, usted propone aquí diversificar las exportaciones del sector privado. Ojalá agregarle valor, o sea, avanzar y que el exportador camaronero siga siendo camaronero. Es decir, exportar productos procesados ya. Exportar valor agregado en el sentido de que sea algo distinto. Pensemos en algo que el mundo está avanzando y que hay que pensar en otra cosa diferente a lo que sea solamente agricultura. Lo hacemos bien, sigamos haciéndolo bien. Quizás hagamos bien otros productos. ¿Eso corresponde al sector privado, sin necesidad de participación del Estado? Sí, sector privado. ¿Y por qué los privados no se animan? Habría que preguntar al sector privado exportador, o sea, ¿qué es lo que está haciendo para cambiar ese esquema? Quizás están cómodos ahí, quizás sea difícil, pero si es difícil para ellos, ¿por qué no para Costa Rica? Lo que está pasando es que el sector privado, productor de servicios de ciertos tipos de bienes, está abriendo franquicias en otros países. Se me ocurre ahorita Marathon Sports, por ejemplo. Está abriendo una fábrica en Perú, vende en Perú y en Bolivia, para citar solo un caso. Sí, está bien.
pero necesitamos crecer mucho más. Perú en los mega superalimentos tiene un tamaño enorme, ha crecido una cantidad enorme. Perú hace 21 años exportaba una cantidad y ahora exporta 9 veces más. Nosotros exportamos solo 6 veces más. ¿Para hacer eso hace falta qué? Dedicación, reglas claras, que se escuche el gobierno con el sector exportador. Pareciera que el sector exportador y el importador dice, oye, me está matando el ISD. Y al gobierno por momentos le interesó y ahora no le ha vuelto a no interesar. Entonces lo han vuelto a plantear. Pero que conversen, que debe haber algún tipo de acuerdo, porque ya el gobierno va a desmontar todo lo que son lo del Código de Producción. En la siguiente reforma tributaria desmontará todas esas exenciones y exoneraciones que no han servido mucho para generar exportación, ¿Y para eso generar no empleo. deben servir los tratados comerciales? Y el tratado comercial ya están ahí, hay que entonces empujarlos más. Y falta en Estados Unidos y hay que ver cómo se va logrando por allá. Pero ahí también hay que dar un giro, que no es solamente el sector público, sino también el sector privado que tiene que meterse más de lleno en la exportación. Y no es tan sencillo. Costa Rica logró girar porque hace muchos años atrás, quizás 30 años atrás, dio espacio con ventaja de hospedamiento, de hospedaje a Intel. Y la gente entonces cambió, se prepararon las universidades. Entonces hay que hacer un giro, pero hay que empezar ya, no estar cómodos con nuestra exportación solamente commodities. Qué bueno que usted lo diga. No tiene por qué depender ni debe depender todo del gobierno y del Estado. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque de este programa, más inquietudes sobre el tema central del que estamos hablando, medidas para reactivar la economía. Posibles, adicionales y urgentes de las tomadas ya por el gobierno, sin necesidad de retroceder lo avanzado, que deben al menos ser consideradas para mejores resultados. Los trabajadores tienen un menú usual de propuestas aquí, respecto a los cuales quisiera preguntarle nada más si esto es viable. Van a estar aquí sus representantes mañana, por si acaso, Marcela Arellano y José Villavicencio. Hablan de cobrarle a los grandes evasores de impuestos, de cobrar los juicios ya ganados por el CRI, de acabar con las exenciones a los empresarios, de dejar subsidiar las tarifas de energía eléctrica a ciertos sectores. ¿Eso es viable para generar más recursos en el semestre que queda? Sí, buena parte de eso sí. Si es que hay que cobrar, lo del pasado hay que cobrarlo. La ministra del Cambio de Trabajo me habló ayer de que acabar los privilegios de los contratos colectivos ilegales le generarían o le liberarían al Estado 300 millones de dólares. Sí, hay que hacerlo. Aunque sepamos que esos procesos de sacar gente o cambiar esas ventajas pueden ir a la justicia y después la justicia te los devuelve. ¿Ya? Pero hay que hacerlo, hay que intentar y ver cómo haces bien el trabajo y blindarlo. Ok, el problema es que muchas de esas salidas no son a corto plazo y estamos concentrados en los 6 o 8 meses que quedan. ¿Qué se debe hacer para reactivar la economía? María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Hay medidas posibles, adicionales y urgentes a las tomadas ya por el gobierno, sin necesidad de retroceder lo avanzado, que deben al menos ser consideradas para mejores resultados. Cerramos con el rito que instauró aquí María Clara Triviño, secundada por Lorena Ochoa, desde la siguiente etapa que empezamos de este programa. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden, tal como dices, las preguntas para nuestro invitado central, el economista Fausto Ortiz, recordándole que debe de responder las preguntas en términos de sí o no. La primera pregunta, economista, para usted. Si en el año que espera reelegirse el gobierno asumió medidas impopulares como el incremento del IVA y la eliminación del subsidio a las gasolinas, ¿haría bien en tomar otras, sí o no? Sí. La segunda, la propuesta que usted hizo hace tiempo atrás en nuestro programa de subir el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, ¿es equivalente a lo que hizo el gobierno al eliminar el subsidio de ambas, sí o no? Sí. La tercera, ¿ayuda a reactivar la economía la condonación de deudas a quienes le deben a Ban Ecuador hasta $5.000 en circunstancias especiales, sí o no? No. La cuarta,
cabe volver a pensar en la venta del Banco del Pacífico ahora que sus indicadores permiten que se ofrezca más de 800 millones de dólares por él, ¿sí o no? Sí. La quinta y última. Un nuevo tarifario para el consumo de energía eléctrica que cobre más a cambio del servicio con la condición de que haya menos apagones, ¿es algo que tiene sentido, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Economista Fausto Ortiz, nos quedan mucha tela por cortar, pero será para la siguiente comparecencia. Hoy nos ayuda a usted enormemente a cumplir el objetivo de esta serie de programas que culminan el domingo, todos del mismo tema. María Clara. El día de mañana estarán con nosotros dos proponentes y dirigentes del FUT para reactivar la economía. Serán José Villavicencio y Marcela Arellano. Hasta entonces les recordamos que continuamos en un conflicto armado interno y a pesar de que la Corte Constitucional insiste en desconocerlo, les decimos a ustedes que tomen sus precauciones debidas. Por ahora, gracias por su gentil compañía y buenas noches.